En este video te enseñaré la mejor optimización de Fortnite. Después de hacer todo lo que te enseñaré en este video, subirás mucho tus FPS, así que te tienes que quedar hasta el final. Pero antes de comenzar, si todavía no me sigues en mi nueva cuenta de Instagram, te recomiendo que me sigas. También, si no te has suscrito aquí en mi canal de YouTube, en serio agradecería mucho que lo hicieras. Así que sin nada más que decir, comencemos. Así que gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Pero antes de nada, si quieres tener pavos y no estar en ceros como yo, te presento Chessy Tech. Chessy Tech es una tienda de Discord donde podrás comprar pavos a un precio mucho más barato que en Epic Games. Solo con decirte que comprar 13.500 pavos en Epic Games te saldrán en $94. Pero en Chessy Tech 13.500 pavos te costarían nada más y nada menos que solo $27. Ahora imagínate si quieres comprar con $94 pavos en Chessy Tech. También puedes comprar pases de batalla e incluso el club de Fortnite, todo esto igual a un precio bastante barato. También decirles que cada tiempo estarán haciendo ofertas y sorteos que la verdad están bastante buenas. Ya por último, si no tienes confianza, puedes ir al apartado de referencias y ahí verás todas las ventas que han hecho. Así que nada gente, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de su Discord e igualmente les dejaré el link del canal de YouTube del dueño. Ahora sí podemos continuar. Así que bueno gente, ya estamos aquí dentro de los ajustes de Fortnite. Aquí vamos a hacer todos los cambios y todo eso. Vamos a empezar aquí en modo ventana. Yo siempre recomiendo tenerlo en pantalla completa. Esto más que nada para que no tengamos delay y pues también tener más FPS. Ya que lo hayamos puesto en pantalla completa, aquí en resolución vamos a cambiarla. Yo siempre recomiendo que si tú tienes una PC de bajos recursos y tienes un monitor de 1920 x 1080, siempre recomiendo tener una resolución pues menor, ya que pues bueno, de nada te sirve tener una PC de bajos recursos y un buen monitor, ya que pues bueno, también nos va a quitar FPS. Yo te recomendaría poner esta resolución de 1280 x 720, pero más adelante en el video te voy a enseñar a poner resoluciones personalizadas, así que también te recomiendo no adelantar el video. Ahora en sincronización vertical, esto lo recomiendo más que nada para la gente que tenga monitores de 120 Hz para arriba. Básicamente lo que hace esto es, por ejemplo, si tienes un monitor de 60 Hz y activas esto, automáticamente los FPS se van a poner a 60. Si tienes un monitor de 75 Hz se va a poner a 75 FPS. Pero bien, yo no lo recomiendo, ya que si lo pones y tienes un monitor de 60 Hz se va a sentir mucho delay. Actualmente ya lo tengo puesto y bien, no se va a sentir en el video, pero también ahí como podrán estar viendo voy a estar jugando a 60 FPS, pero la verdad sí se siente un delay muy notorio, la verdad. Por eso no recomendaría activarlo para la gente de 60 o de 75 Hz. Aquí en límite de frecuencia de imágenes siempre digo lo mismo. Mucha gente recomienda ponerlo en ilimitado, pero yo siempre recomiendo ponerlo en una cantidad estable, ya que de nada te sirve tener tantos FPS si no son estables. También pasa de que si pones los FPS en ilimitado y tienes una PC de bajos recursos, en vez de que tengas más FPS te va a disminuir y aparte te va a dar crasheos, ya que a la hora de ponerlo en ilimitado el procesador y la tarjeta gráfica en general todo empieza a elevar su uso. ¿Qué pasa? Que si llega al 100% todo empieza a crashear o a dar tirones. Por eso yo siempre recomiendo ponerlo en una cantidad estable. En lo personal a mí me va estable en 120 FPS o 144. También lo que buscamos en esta optimización es más que nada mantener estable los FPS. En modo renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en modo rendimiento, pero como estoy grabando pues lo tengo en DirectX 11. Pues básicamente el modo rendimiento es lo más recomendable. Usa menos recursos, menos CPU, menos memoria RAM, usa menos todo. Pero también algo que pasa y me he dado cuenta es que hay tarjetas gráficas de AMD que les va mucho mejor el DirectX 12 que el modo rendimiento. Así que recomendaría que le echaras un ojo al DirectX 12 o al DirectX 11 y cheques si te va mejor que el modo rendimiento. Aquí en brillo y todo esto ya está más a gusto personal. Yo lo tengo en 100 y todo esto en desactivado. Ahora, aquí en calidad gráfica, como estoy usando el DirectX 11 me van a aparecer muchas cosas más, pero igualmente si usas el modo rendimiento va a ser lo mismo. Aquí en preestablecidos de calidad yo lo tengo en épico, pero lo voy a bajar, no sé, a baja. En anti-aliasing y super resolución yo lo voy a poner en no. En resolución 3D, esta es la resolución del juego. Entre más baja la pongas, más feo se va a ver. Por ejemplo, si yo lo pongo al 100%, así se va a ver el juego. Pero si lo bajo al 1%, se va a ver así. Solo se alcanza a ver los píxeles. Obviamente, entre más baja la pongas, más FPS vas a tener. Así que yo recomendaría ponerlo en una cantidad, yo que sé, por ejemplo, 70 o 60%, que pues bueno, ya se va a alcanzar a ver mejor. En sombras y todo esto vamos a ponerlo en no. Iluminación global en no. Reflejos no. En distancia de visión yo lo pondría en media. En texturas yo lo pondría en baja. Efectos igualmente en baja. Postprocesado en baja. Ahora aquí en gráficos avanzados en mostrar FPS lo pondría en sí. Usar la depuración de cuelgues le pondría que no. Marcadores de latencia igualmente lo pondría yo que no. En Nvidia Reflex de baja latencia en no. Y listo, aplicamos y pues bueno, ya estará. Vuelvo a repetir, yo estoy usando actualmente el DirectX 11 ya que quiero mostrar todas las opciones que tiene. E igualmente es el mismo procedimiento con el
modo rendimiento. Ahora ya para terminar nos vamos a ir acá al engranaje y vamos a bajar. Ya que lleguemos al apartado de repeticiones, lo que vamos a hacer es desactivarlas. Lo que hacen las repeticiones es básicamente grabar toda la partida, ya sea si estás jugando Battle Royale o modo creativo. Básicamente esto te graba toda la partida como si fuera un gameplay y esto nos quita mucho rendimiento. Incluso aquí dice la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Así que yo totalmente recomiendo que lo quiten. Igualmente aquí en ahorro energético lo vamos a poner en no y ya estará. Listo gente, ya terminamos con las configuraciones dentro de Fortnite. Ahora lo que vamos a hacer es optimizar la PC. Así que bueno gente, ahora lo que vamos a hacer es abrir el Epic Games Launcher y lo que vamos a hacer es igualmente optimizar Fortnite. Así que bueno, nos vamos a empezar yendo a la biblioteca y vamos a buscar lo que vendrá siendo Fortnite. Vamos a darle acá los 3 puntos y le vamos a dar acá en opciones. Nos va a aparecer todo esto y lo que vamos a hacer es desactivar algunas cosas. Vamos a desactivar algunas cosas que no nos sirvan y que nos quiten rendimiento. Ojo, lo que voy a desactivar es a mi gusto personal. Si tú no lo quieres desactivar, pues no lo hagas. Por ejemplo, en salvar el mundo de Fortnite yo no lo juego y no lo tengo, así que yo lo voy a desactivar. Texturas en alta resolución, eso sí, yo recomiendo desactivarlo ya que nos quita FPS e igualmente nos quita mucho almacenamiento. En sombreadores de DirectX 12, esto a la hora de desactivarlo nos va a quitar también el modo de DirectX 12, así que si tú usas el DirectX 12 no quites esto. Yo no lo uso, así que lo voy a quitar. Aquí en predescargar recursos transmitidos, esto no lo voy a desactivar y también recomiendo que no lo hagan, ya que eso tiene que ver mucho con las skins y todo eso. Les voy a dar un ejemplo. A la hora de que iniciemos nueva partida, pues ahí mismo dentro de la partida se van a empezar a descargar las texturas o las skins. Y bien, obviamente esto nos va a quitar mucho ping y también muchos FPS, así que recomiendo que esto lo dejen activado. Y listo, le damos en aplicar y ya estará. Se va a empezar a hacer una mini instalación. Nuevamente le vamos a dar clic a las 3 puntitos y ahora nos vamos a ir a administrar. Lo que vamos a hacer ahora es darle acá a verificar archivos y pues bueno, esto lo que nos va a ayudar es a ver si no tenemos un archivo corrupto o yo que sé, que nos impida tener más FPS. Pues bueno, esto lo que hace es arreglar todo esto. E igualmente se va a hacer una instalación, así que pues bueno, ya como podrán ver ya terminó. Y listo, eso es lo que haríamos en el Epic Games Launcher. Ahora sí lo podemos cerrar. Ahora lo que les voy a enseñar es algo llamado Game User Settings. En el Game User Settings podemos hacer muchas cosas. Como dije anteriormente, también podemos hacer resoluciones personalizadas. Todo esto aquí en el Game User Settings. Si se lo preguntan, no es baneable. Así que nos vamos a ir acá abajo en la descripción. Ya que estemos en la descripción donde dice Game User Settings optimizado, vamos a darle al link. Como podrán ver, ya que estamos aquí, le vamos a dar acá a Subscribe to Channel y los va a mandar a mi canal. Lo que tienen que hacer es suscribirse. Una vez suscrito, como podrán ver, ya se desbloqueará el enlace. Le vamos a dar acá en Unlock Link y los va a mandar a un link de Mediafire. Vamos a descargarlo y ya una vez descargado, como podrán ver, nos lo dará en un archivo RAR. Lo que vamos a hacer es extraer el archivo y nos va a dar una carpeta. Dentro de la carpeta va a estar el Game User Settings y una nota importante. Así que bien, ya tenemos el Game User Settings optimizado. Ahora vamos a entrar al Game User Settings original. Para hacer eso vamos a darle nuestro teclado a Windows más R y nos abrirá esta ventana. Igualmente en el buscador podemos buscar ejecutar y pues va a ser lo mismo. Y lo que vamos a buscar acá será lo siguiente: porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta carpeta. Vamos a buscar la carpeta llamada Fortnite Game. Entramos, vamos a dar la save bet, config, Windows Client y aquí estará el Game User Settings original. Lo que vamos a hacer es mandar este Game User Settings a no sé, a una carpeta de respaldo, yo que sé. No recomiendo directamente eliminarlo, ya que si no le sirve el nuevo Game User Settings, pues puedes volver a poner del anterior. Yo en mi caso hice una carpeta de respaldo, así que voy a poner el Game User Settings a esta carpeta y el nuevo Game User Settings lo vamos a arrastrar pues a la carpeta original. Y listo, eso sería todo. Para que no tengan la duda de qué trae este nuevo Game User Settings, pues les voy a explicar qué. Pero antes de entrar vamos a darle clic derecho y luego propiedades, y aquí en solo lectura tenemos que fijarnos que no esté marcada la casilla. Si está así, vamos a desmarcarla, le damos en aplicar y aceptar. Y ahora sí podemos entrar, que como podrán estar viendo es un bloc de notas. Una de las cosas que nos quita es algo llamado Show Grass, que básicamente es el pasto. Como podrán ver dice false. A la hora de que dice false es que está desactivado. Si dice por ejemplo acá true, es que pues está activado. Si bajamos un poco, estas 4 opciones o estas 4 cosas son temas de la iluminación y todo eso. Igualmente nos lo pone en 0, que es por decirlo así en lo más bajo. También aquí en Ray Tracing, esto es más que nada para las tarjetas gráficas RTX y eso, nos lo ponen desactivado. Ahora si bajamos aún más a la hora de llegar aquí, como podrán ver, aquí podremos hacer las resoluciones personalizadas. En la carpeta del Game User Settings te va a aparecer esta resolución de 1920 x 1080, pero aquí puedes poner la resolución que tú quieras. No sé, por ejemplo 1050 x 1080 o así. Yo en lo personal no me gusta usar estas resoluciones personalizadas, pero bien, si quieren que haga un video dedicado a esto, tienen que dejar su like en este video. Si veo que tiene mucho apoyo, obviamente haré el video. Y listo, si bajamos aún más, pues van a estar las configuraciones de Fortnite, como podrán ver.
Aquí está la resolución de calidad y todo esto. Y listo, gente, si hicimos algún cambio le vamos a dar en archivo, luego a guardar y ya estará, lo podemos cerrar fácilmente. Ah, y ojo, si ven que después de poner el Game Master Settings nuevo el audio del juego se les va, simplemente tienen que entrar a configuraciones y volver a poner la salida del audio, ya sea sus audífonos y eso. Ahora para el siguiente paso lo que vamos a hacer es entrar a ajustes, nos vamos a ir a juegos y aquí de paso vamos a desactivar el Xbox Game Bar, que este nos quita mucho rendimiento. Ahora nos vamos a ir acá a modo de juego y igualmente esto lo desactivamos. El modo de juego básicamente sirve para optimizar el equipo para jugar, pero les soy sincero, a mí no me ayudó nada. Hice pruebas con mi modo de juego activado y desactivado y pues bueno, resulta que me fue mejor tenerlo desactivado. Igualmente pueden ustedes comprobar y checar si les va mejor con el activado o no. Yo en mi caso lo voy a dejar en desactivado, pero bueno, lo que vamos a hacer es irnos acá a configuración de gráficos y aquí donde dice programación de GPU acelerada por hardware la vamos a activar. Esto lo recomiendo mucho ya que nos reduce la latencia y mejora el rendimiento. Ahora aquí abajo, como podrán ver, aquí tengo bastantes juegos, no solo el Fortnite, pero bien, lo que vamos a hacer acá abajo es poner cualquier juego. No solo podemos poner Fortnite, también podemos poner, yo que sé, Minecraft o lo que sea. Que bien, lo que hace esto es que el juego va a tener pues más rendimiento y más prioridad. Así que bueno, para poner el Fortnite vamos a darle acá a examinar y lo que vamos a hacer es buscar el archivo donde esté instalado el Fortnite. Si lo instalaste en el disco duro o en el SSD, lo que vamos a hacer es elegirlo. Yo lo instalé en el SSD, así que bueno, entramos, vamos a darle acá a la carpeta de Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí estaremos. Vamos a elegir el primerito que es el que más pesa, aquí te puedes apoyar. Le damos acá en agregar y ya estará. Como podrán ver, a mí me parece que ya agregué esta aplicación. Pero bien, una vez agregado le vamos a dar clic, luego nos vamos a ir a opciones y aquí vamos a ponerlo en alto rendimiento, que como podrán ver aquí estará nuestra tarjeta gráfica si es que tienes. Y listo, eso es un paso que nos va a ayudar mucho a subir tus FPS. Y listo, gente, eso ha sido todo por hoy. Acuérdense que si quieren que suba el video de las resoluciones personalizadas tienen que dejar muchos likes en este video. Si veo que tiene mucho apoyo, obviamente haré el video. Así que nada, gente, recuerden seguirme en mi nueva cuenta de Instagram, suscribirse obviamente a mi canal de YouTube y nada, gente, aquí en pantalla te voy a dejar un video que recomiendo ver si quieres optimizar mucho tu internet. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.